Los colores de la pasión. Pablo Picasso, 1881-1973. La crucifixión, 7 de febrero de 1930. Museo Picasso, París. La crucifixión, pintada en París y fechada por detrás el 7 de febrero de 1930, solo se expuso 2 veces en vida de Picasso. El cuadro forma parte del lote de obras entregadas al Estado francés por los herederos del pintor como pago de los derechos de sucesión. El inventario de los miles de objetos dejados por Picasso ha permitido conocer mejor la historia del pintor. Lo mismo que Goya, Picasso había formado una colección personal que no reflejaba exactamente lo que exponía o vendía. En ella había esculturas, cerámicas, muchos álbumes de dibujos y cuadros que a veces son difíciles de clasificar, como la crucifixión. En febrero de 1930, Picasso tenía 48 años cumplidos, era rico y famoso, llevaba 12 años casado con Olga Koglova. La había conocido en 1917 en Roma, donde ella bailaba en los ballets rusos de Serge Diaghilev. Picasso había preparado para Diaghilev el telón de boca, los figurines y los decorados de parada. En 1921, Picasso y Olga tuvieron un hijo, Pablo. Vivían en la calle La Boétie, cerca de los Campos Elíseos, en un piso muy burgués. En el piso superior, la misma sucesión de habitaciones servía de almacén desordenado y estudio del pintor. Hacia 1925, las relaciones de la pareja se deterioraron. Picasso se sentía atraído por sus amigos artistas y la vida bohemia. Olga, más mundana, se aburría. Empezaron por su parte las escenas de celos, la vigilancia, el hostigamiento. Las crisis se sucedieron cada vez más violentas. En este contexto, Picasso pintó a principios de 1930 una crucifixión. El ambiente del Calvario y varios personajes son reconocibles. Cristo en la cruz, los soldados que se juegan a los dados su túnica, el centurión que hiere el costado del ajusticiado para asegurarse de su muerte, los 2 ladrones bajados de sus cruces, a los que los soldados han quebrado los miembros. Otros personajes son más difíciles de identificar. El tema puede parecer sorprendente en un pintor conocido por su ateísmo y su indiferencia a los temas religiosos. Sin embargo, el análisis de los álbumes de dibujos y los archivos han revelado que la pasión de Cristo era un tema que Picasso había abordado varias veces. Y tal vez la crucifixión de 1930 tenía otras implicaciones soterradas. Cabeza de perro y Cristo crucificado, 1892. Picasso tiene 11 años. Cristo crucificado, 1896. Cristo ante Pilatos, 1896. Mujer rezando en la cabecera de un niño, 1899. Cara de Cristo, 1901. Cristo en la cruz, 1902. Crucifixión en medio de escenas de abrazos, 1903. Picasso volvió sobre el tema de la crucifixión en 1915-1918, con un dibujo a la mina de plomo. En la misma época hizo varios dibujos de inspiración cubista en los que aparecían las 3 cruces. Aparece el jinete de la lanza. En 1926, otra vez la crucifixión con un dibujo a pluma. Un Cristo de brazos muy separados, el centurión de la lanza, figuras de plañideras y un cuerpo tumbado en primer plano. En mayo y junio de 1929, otra serie de dibujos. 25 y 26 de mayo,
Una mujer desnuda arrodillada, con los brazos levantados y tan retorcida que su cara se ve al revés y su nariz, como un órgano fálico, apunta hacia su ano y su sexo. Para Picasso es María Magdalena, ya que vuelve a aparecer en un dibujo del 10 de junio. Está al pie de la cruz, se ven los pies de Cristo, un fragmento de la escalera, los jugadores de dados, los centuriones y toda clase de caras de la multitud. 17 de junio, el mismo dibujo pero más simplificado. 18 de junio, las formas del dibujo del 10 de junio reaparecen con juegos de sombras. En 1930, en un dibujo a lápiz, reaparecen varios de los actores del sacrificio. La luna está a la izquierda y el sol a la derecha. Siempre en 1930, varios días antes de pintar la crucifixión, Picasso dibujó en uno de sus cuadernos la cabeza gesticulante que aparecerá en el lado izquierdo y la cabeza de mantis religiosa de la derecha. Añade indicaciones de colores. La crucifixión es una tabla de contrachapado sobre la que Picasso pintó directamente al óleo. No se aprecia ninguna capa de plaste. La técnica es sencilla. Unos trazos limitan las formas que están pintadas con empastes de color realizados con pincel y una espátula pequeña. El tono de los trazados del dibujo varía según las zonas de color. El Cristo en la cruz y el personaje con dientes están pintados sobre un fondo negro. Las pinceladas de blanco están dispuestas de modo que dejan libres los trazos negros del dibujo. Un solo objeto está tratado en relieve, la forma maciza verde de arriba a la derecha. Una sombra de pinceladas rojas y azules esboza el volumen. Picasso pintó la forma triangular amarilla de abajo a la derecha sobre un fondo verde que se puede ver cerca. Asimismo, la superficie azul en el extremo de la izquierda está pintado sobre un fondo verde esmeralda del que solo queda un elemento a la izquierda de la figura gesticulante. De modo que el pintor corrigió varias veces la composición hasta lograr un equilibrio cromático satisfactorio. Además del negro y el blanco, la paleta comprende una docena de colores: ocre, verde claro, verde oscuro, azul marino más o menos claro, o puro, más oscuro para algunos trazos, púrpura, vermellón, naranja. Las formas de colores están entremezcladas. Los colores complementarios o casi complementarios están yuxtapuestos para obtener los contrastes más estridentes e incluso efectos ópticos agresivos, como si la exuberancia y el choque de colores quisieran reflejar el paroxismo del sufrimiento. El contraste brutal entre las siluetas blancas del centro y el fondo negro resume todos estos contrastes. El color también sirve para dramatizar ciertos fragmentos de la escena. Los cuerpos dislocados de los dos ladrones pasan del amarillo al azul como si la muerte los hubiera invadido poco a poco. El brazo de Cristo y la parte de la cruz en la que un hombre le está clavando son todavía amarillos. Aún no están invadidos por la blancura del grupo central, blancura que recuerda el cadáver y el sudario. La lanza del centurión, primero roja, se vuelve ocre cuando pasa por delante de la escalera y negra cuando llega a la zona blanca.
Seguramente Picasso se inspiró para esta gama de colores en la estampa del Apocalipsis de Saint-Sever, un manuscrito medieval al que su amigo Georges Bataille dedicó un artículo en la revista Document en 1929. Esta revista, que mezclaba etnografía y arte con un espíritu cercano a los surrealistas, fue a menudo una referencia para los trabajos de Picasso. Las estampas del Apocalipsis de Saint-Sever se basan en contrastes de colores. Así, en Satanás y los Saltamontes se enfrentan dos pares de colores, rojo, anaranjado y verde, pardo, violeta y amarillo. Estos colores no son complementarios, pero producen un efecto irritante, reforzado por el azul oscuro de los personajes y de los saltamontes. En el centro, Satanás está pintado en blanco y negro. Los personajes de la crucifixión son planos, sin sombreado, como en las pinturas naif, el cartel popular o las historietas. Aparecen o bien de cara o bien de perfil, como en la pintura egipcia. El espacio del Gólgota apenas está sugerido, pero las cruces de los dos ladrones, pequeñas, parecen muy alejadas. Del mismo modo, el centurión de la lanza, que debería estar cerca de la cruz y delante de la escalera, es tan pequeño que parece situado decenas de metros por detrás, en la cima de otra colina. Otro recuerdo de las estampas del Apocalipsis de Saint-Sever. En el diluvio, los personajes desproporcionados flotan en un espacio sin referencias ni perspectiva. La mirada se distrae por la proliferación de miembros. Al principio, el espectador no sabe si el gran pie azul de la derecha pertenece al personaje de la mascarilla amarilla y roja o al que tiene al lado, o incluso al soldado que juega a los dados. Luego descubre que la mascarilla amarilla y roja tiene sus propios piececillos. Pese a este aparente desorden, el cuadro respeta una simetría clásica. La cruz está situada en el centro y los grupos de personajes se equilibran a derecha e izquierda. Las montañas y peldaños de la escalera recortan espacios geométricos y rítmicos. La crucifixión, tal como la vemos en libros y catálogos, confunde las referencias del espectador. Lo mismo podría ser un gran fresco que un gran cuadro de género. La sorpresa del visitante del Museo Picasso se debe tanto a la estridencia de los colores como al descubrimiento del reducido tamaño del cuadro, 51,5 por 66,5 centímetros. A veces los pintores clásicos, en sus escenificaciones del Calvario, para destacar el suplicio excepcional de Cristo, atribuían a los ladrones unas cruces en T, donde eran atados en vez de clavados. En la forma elegida por Picasso, los ladrones yacen en el suelo, pues ya les han bajado y les han quebrado las piernas. El pintor repite las siluetas desarticuladas que ya había pintado en años anteriores. Acróbatas, o nadadoras. Seguramente también se acuerda de los ahogados del diluvio del Apocalipsis de Saint-Sever. El Cristo del dibujo de 1927 aún tenía una estatura imponente y una cabeza detallada. El de la pintura de 1930 tiene unos brazos muy someros y aspecto frágil, como un niño. Su cabeza minúscula y redonda, donde solo 3 puntos representan los ojos y la boca, se inspira en las estatuas de las Cícladas que aparecían en la revista Cahiers d'Art en 1929, justo después de un artículo dedicado a los cuadros recientes de Picasso. Esos lienzos recientes, las bañistas, fueron pintados en Dinard el verano de 1928. En ellos también aparecen esas cabecitas y esos cuerpos deformes.
Cristo, en blanco, está sobre un fondo negro. Según el Evangelio, en el momento de la agonía se hicieron las tinieblas. No era la primera vez que Picasso pintaba un personaje con los brazos en cruz. Así, en abril de 1925, después de una visita a los ballets rusos de Montecarlo, el pintor ejecutó un gran cuadro, El baile, que modificó al enterarse de la muerte de su amigo de juventud, Ramón Pichot. Picasso, en una de sus entrevistas, reconoció que la sombra de la derecha era la de su amigo Pichot. La figura de Ménade desenfrenada de la izquierda podría ser la mujer de Pichot, Germaine. En 1901, en Barcelona, uno de los amigos de Picasso, Carlos Casagemas, se había suicidado por amor a ella. Se trataría del personaje principal del baile, medio hombre, medio mujer, con los brazos en cruz. Picasso, al pintar a Casagemas en su lecho de muerte, ya había utilizado contrastes violentos. Para él, esta paleta corresponde sin duda a la emoción más grande. 30 años después, la recupera en su crucifixión. El baile, en donde los dos hombres contrastan con la mujer desenfrenada, también se puede interpretar como una crucifixión y como una alusión a la vida personal de Picasso. Germaine, responsable de la muerte de Casagemas y, mucho tiempo después, de la desgracia de Pichot, es otra figura de Olga, responsable de la asfixia progresiva del pintor. La figura blanca y bestial pegada a Cristo probablemente es su madre, la Virgen María. Tiene dos ojillos juntos, como un pez plano, y su boca abierta muestra varios dientes. Su cara es la de las mujeres pintadas el año anterior en El beso o El gran desnudo en una butaca roja. El hombre que clava subido a la escalera recuerda a varias figuras filiformes que Picasso inventa en esta época, inspiradas en figuras africanas. Desde comienzos de siglo, los pintores, y sobre todo los cubistas como Braque o Picasso, coleccionaban el arte primitivo y se inspiraban en él. La escalera oblicua ya estaba presente en el proyecto y luego en la versión definitiva del telón de boca para el Ballet Parade en 1917. Otra reminiscencia, un grabado de Jacques Callot de la serie Las miserias de la guerra. El árbol de los ahorcados, con sus dos ramas principales, parece una cruz. Apoyada en su tronco, oblicua, hay una escalera. Al pie del árbol, dos soldados juegan a los dados. Sin duda Picasso se ha inspirado en Callot para el tambor. Los dos soldados son deformes, monstruosos, y tienen perfil de aves al acecho. El centurión a caballo con su lanza ya no desempeña la función que tenía en algunos cuadros del Quattrocento o en los de Rubens. Ni siquiera tiene la importancia que le daba Picasso en sus dibujos. Esta vez es minúsculo y parece un picador, personaje clave de la corrida. Muchos años después, Picasso volvió sobre este acercamiento entre la crucifixión y la corrida. En una serie de dibujos de marzo de 1959, Toros y toreros, el torero es asimilado a un Cristo crucificado. Junto a la cruz, en la frontera entre la zona de tinieblas y la de la claridad, aparece una figura enigmática. Picasso había hecho una versión aislada en 1929. Es una imagen que reúne el sol y la luna, el día y la noche, que se suceden en el momento de la muerte de Cristo. El sombrero triangular podría simbolizar el gorro frigio del dios persa Mitra. Este dios solar pesaba las almas en el más allá. Le sacrificaban un toro. Picasso pudo sentirse tentado de relacionar el cristianismo con esta religión primitiva, de la que los toros serían una lejana reminiscencia. Georges Bataille aborda este tema en un número de Document dedicado a Picasso. En su artículo Soleil Pourri,
Bataille opone dos imágenes de sol, el sol de mediodía, la concepción más elevada y abstracta, y la imagen del sol mirado fijamente, que es horriblemente feo y nos vuelve ciegos o locos. Identifica el sol mirado con el hombre que degüella al toro en el culto de Mitra. Así, la figura situada a la derecha ocupa el lugar que tenía el sol en el apunte de 1930. Rostro solar con ojos rojos, coronado de plumas o rayos. También recuerda ciertas esculturas de África o ciertas máscaras o yelmos de Oceanía. Es la figura de un dios o un brujo que participa en la ceremonia donde Cristo es el personaje y el personaje que recuerda a Mitra serían los otros protagonistas. O también una especie de arcángel resplandeciente como el que aparece en los juicios finales de la pintura clásica. El objeto verde situado a la izquierda sería la esponja que un hombre empapa en una mezcla de vinagre y agua, la bebida de los soldados romanos, y se la acerca a Cristo que, en su agonía, pide que le den de beber. Picasso la convierte en una masa enorme, en relieve, amenazadora como una roca a punto de aplastar al personaje que se encuentra debajo. Este personaje ambiguo ocupa el lugar que tenía la luna en el apunte de 1930. Su garganta abierta tiene, en efecto, forma de creciente lunar. Su perfil recuerda al de ciertas esculturas de Oceanía. Es un ave variopinta, una especie de loro con el pico abierto, montado sobre un cuerpo de forma humana. En los meses anteriores a la crucifixión, Picasso pintó varias veces monstruos como este. También pintó cabezas de mantis religiosas colocadas sobre cuerpos explícitamente femeninos. Una de estas figuras está injertada sobre el personaje de la derecha que levanta los brazos y repite la postura de las Magdalenas de los apuntes previos. Picasso cambió la cara vuelta hacia el sexo por una máscara animal. Pero esta máscara también es una alusión sexual, pues la mantis religiosa hembra es un insecto muy voraz y a veces roe al macho durante el apareamiento. Los brazos levantados y las manos con los dedos cruzados están inspirados en los de la Magdalena de Matthias Grünewald. En efecto, al año siguiente Picasso, en su nueva casa de Bois-Geloup, hace una serie de dibujos a tinta china a partir del retablo de Isenheim. Los objetos y los personajes están lacerados, como descompuestos. Otras veces las formas se alargan, se encajan, se articulan y todo el calvario se convierte en una arquitectura de osamenta. A veces una chispa de humor atenúa estas visiones de pesadilla. El perizonio de Cristo, ese velo de pudor que, según la tradición, le ceñía la cintura, pasa a ser para Picasso un pañal de niño pequeño, y el pintor dibuja incluso el imperdible. Otra broma, un tornillo en lugar de cuello. Todos estos dibujos denotan hasta qué punto Picasso estaba preocupado por la crucifixión. Puede que pensara en una gran composición de la que el pequeño cuadro de 1930 sería un pequeño boceto. Picasso vuelve sobre este tema en 1937, con estudios de lágrimas y de plañideras. O en agosto de 1938, con un dibujo en el que aparece el jinete de la lanza. Esta vez Picasso pinta un paño manchado de sangre, velo de la Verónica o muleta. Cristo grita. Una mujer le arranca las entrañas y las devora. Una Magdalena retorcida, orinando, se agarra al sexo de Cristo. Sin duda el dibujo tiene un carácter sexual blasfemo. Pero Picasso no hace más que expresar abiertamente las numerosísimas alusiones de la pintura clásica a la virilidad de Cristo. Este dibujo también explica el personaje de blanco de la pintura de 1930. Esa silueta boquiabierta, que podría ser la Virgen María lamentándose, se dispone de hecho a devorar a Cristo.
La crucifixión pertenece, pues, a una serie de obras secretas en las que Picasso expresa sus confusas relaciones con las mujeres. En El beso, pintado el mismo año que El baile, ya aparecía un abrazo amoroso en el que el choque de formas y colores encerraba a la pareja en una especie de siniestra guerra sexual. El encuentro en 1927 con Marie-Thérèse Walter, que entonces tenía 17 años, no cambió del todo el mundo de Picasso. Aunque en los años siguientes pintó a menudo con gran satisfacción a su joven amante, el pintor siguió acosado por imágenes brutales. La bañista a la orilla del mar mostraba a una mujer desnuda con cabeza de mantis religiosa. La mujer de la butaca roja o el gran desnudo de la butaca roja expresaban la misma violencia que se mantuvo después de la crucifixión con la mujer del estilete o el asesinato. Hasta llegar al Guernica, en el que Picasso pinta en una inmensa gama de grises los personajes fabulosos y los gestos trágicos de sus cuadros anteriores. Pero Guernica era la ilustración de un drama mundial y fue pintado con la intención de exponerlo. La crucifixión, pese a la universalidad del tema, no estaba destinado a ser expuesto. Nadie puede decir con certeza por qué el pintor guardó para sí precisamente esos cuadros. Pero esta abundante serie de los años 20 y 30 es como un diario íntimo de una larga crisis que se condensó en el pequeño cuadro de la crucifixión, del cual el pintor no se separó jamás. Para contar esta crisis, la crucifixión utiliza un modo de narración particular. Se muestran varios episodios de la pasión al mismo tiempo. Cristo es clavado en la cruz y recibe la lanzada. Los soldados se reparten su ropa y a los ladrones ya les han bajado. La luz próxima a las tinieblas, las imprecaciones a los lamentos. Esta forma de expresión simultánea, que recuerda a la de la pintura religiosa de la Edad Media, es también la de los relatos míticos o los sueños. La crucifixión posee la dimensión metafórica del mito o del sueño. La escalera está ahí para recordar, primero, que hay un problema de escala, luego, que con esa escala de parada empezó la aventura con Olga. La abundancia y el tamaño de los pies sirve para ilustrar que estamos al pie de la cruz. Los soldados de cabeza de pájaro, la Magdalena de cabeza de mantis religiosa o la Virgen caníbal sugieren un mundo de animales humanos de pesadilla. Como el mito y el sueño, el cuadro concentra toda clase de imágenes, imágenes de la historia religiosa, imágenes de la historia de la pintura, imágenes del arte primitivo, imágenes de las indagaciones sucesivas del pintor, imágenes de su vida personal. Es como si Picasso se introdujera a sí mismo en la escena como crucificado, rodeado de una zarabanda de figuras del mal y en un ritual de sacrificios tomado de otras prácticas primitivas o esotéricas. Con su composición, el ritual pintado es una especie de conjuración del dolor y el espanto. La estridencia de los colores es también una forma de resistencia a la muerte blanca y negra. Esta imagen del pintor mutilado y devorado por las mujeres pertenece a la historia secreta de Picasso. No dejará de asaltarle a través de las figuras de Cristo torero o del Minotauro, hasta ese último autorretrato en el que el pintor, por fin solo, se mira al espejo como al final de su Vía Crucis.